El cine, la literatura o la vida misma han reflejado el magisterio como vehículo de vocaciones y como activo social y cultural de primer orden en las comunidades en las que éste se desarrolla. En Fortuna, en el oriente de la región de Murcia, encontramos un claro ejemplo de la importancia del magisterio en las comunidades rurales. Son Pedro y Clementina, o Clementina y Pedro, vivo ejemplo de la importancia del magisterio en una comunidad rural. Motivo más que suficiente para considerar que este fortunero y esta lorquina cuentan con una historia digna de ser contada. Clemen, que es el nombre de pila al que atiende Clementina Reinaldos López, nace el 14 de septiembre de 1952. Yo soy lorquina, eso es lo primero que tengo que decir, que soy de Lorca y pues, recuerdo muchas cosas. En realidad me vine a vivir a Murcia a los 13 años, que aún era pequeña, pero recuerdo cuando era pequeña que mi padre tenía un molino y allí venía la gente con los carros, venían de la huerta, venían a comprar harina y a mí me encantaba cuando venían los carros. Había veces que me montaban, como era la pequeña, me montaban encima de alguno de los caballos que tiraba el carro y todas esas cosas a mí me hacía ilusión. O cuando venían los camiones que traían todos los sacos de la harina y de todo eso y hacían una montaña allí y a mí me gustaba trepar, pues yo he sido siempre muy trapecista. La casa donde yo vivía se llamaba Villarrita, porque mi padre se la compró a una familia que la dueña era Rita. Por la parte de detrás de la casa había un huerto con una balsa para regar todo aquello. Y a mí me encantaba siempre estar por allí corriendo y nos bañábamos en la balsa. Entonces no había flotadores y cosas de esas. Y recuerdo que luego mi madre me cascaba, porque yo siempre he sido muy atrevida, echaba una tabla y yo me enganchaba en la tablica y allí para allá para acá, para allá para acá en la balsa, bañándome. Entonces era una casa que recuerdo yo que he pasado allí una infancia muy bonita. Le ponía a mi muñeca el delantal de mi madre y yo hablaba con ella como si yo fuera la madre o ella la madre. Hacíamos concursos de canto, que a mí me gustaba mucho Marisol. Corre, corre, caballito, trota por la carretera. Está feo que lo diga, pero siempre tenía que ganar yo, si no la echaba de mi casa. También he sido negociante siempre. Y entonces teníamos en el huerto de mi padre, había un ginjolero, que eso daba unos ginjoles que eso eran de gloria, gordísimos y buenísimos. Y mi hermano y yo hacíamos cartuchos y montábamos con una banasta en la calle y nos poníamos, yo era la que vendía. Mi hermano llenaba los cartuchos y los vendíamos a una perra gorda. Y luego con ese dinero nos íbamos a comprarnos pipas y cosas así. Pedro Gómez Herrero nace el 11 de febrero de 1954. Yo nací en Fortuna. Soy fortunero de pura cepa, mis padres eran fortuneros también, mis abuelos, toda la familia mía es de Fortuna, excepto mi abuela. Mi abuela materna era mazarronera. Yo era más pacífico que mi mujer, siempre fui más pacífico. Mis padres tenían negocio, tenían tienda de tejidos y venían los camiones cargados de fardos de tejidos. Y nos gustaba, tanto a mí como a mis amigos, pues cuando se llegaban a casa y todos los fardos, pues subirnos por los fardos, pues aquello fuese una montaña, ¿no?
De pequeño siempre estuve participando en la iglesia. Yo fui el monaguillo. Lo que recuerdo también de mi niñez es que yo a los 8 años perdí a mi madre. Los que no nos juntábamos, pues jugábamos en la calle, a la pelota, a saltar el... ¿cómo se llamaba aquello? Al chinche. El chinche, exacto, sí, el chinche. Y otra cosa también muy curiosa que recuerdo yo de mi niñez. 8 o 9 años, porque claro, muy crío, estaba siempre en casa o tal, pero cuando ya tenía de los 8 a los 10 años por ahí, pues la época que se jugaba a hacer batallas entre los de distintos barrios, el barrio de arriba contra el barrio de abajo. Los veranos pues nos bañábamos en balsas, balsa la de Capila o la de Jota, o bien en los baños. Me gustó siempre leer la lectura. Pero mi afición a la lectura vino de pequeño gracias a las monjas. Fue la primera biblioteca que hubo en Fortuna, la del convento de las monjas, y nos daban a los críos para aficionarnos a la lectura, para que, como una biblioteca de intercambio, digamos, sacábamos el libro y tal. Pero lo gracioso del caso es que no eran libros normales, sino que eran las vidas ejemplares. Se llamaban así, vidas ejemplares. Como eran monjas, eran una especie de cómic donde hablaba de la vida de los santos. Entonces cada santo tenía una vida ejemplar. Y pues yo leí ahí la vida de todos los santos a vida y por haber, porque no había más en el cielo. Y al final la que se dirigía a eso era la monja, se llamaba, me acuerdo, la hermana María Dolores de la Torre. Y nos daba, era de Lorca, por que era de cierto. Lorca, era lorquina, sí. Y nos daba, luego al mejor lector le daba como un trofeo por haber sido el mejor lector. Y ahí me dio un monaguillo de fieltro que lo conservé hasta hace pocos años, hasta que mis hijos eran pequeños, que una vez lo vieron, le arrancaron la cabeza al monaguillo y el monaguillo se fue a pique, ¿no? La radio fue la primera ventana al exterior. Más tarde llegaría la televisión. Y a mi madre le gustaba escuchar las novelas, que en esa hora de la siesta ella nos acostaba y se tenía que acostar ella con nosotros porque mi hermano y yo éramos 2 duendes que nada más que mi madre, como estaba cansada, se dormía y nosotros nos íbamos. Y ella se ponía su novela y me gustaba a mí verla ahí sentadica escuchando la novela. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta Matilde, Perico y Periquín. Matilde, Perico y Periquín. A Matilde Vilariño. Mi primera televisión, cuando mis padres la compraron en blanco y negro, no te dejaban ver las películas ni nada. Y yo, cuando había películas que a lo mejor se daban un beso así, yo estaba así escondida y mi madre, que no, eso no se puede ver. Te ponían los rombos. Reina por un día, programas que eso sí los veíamos toda la familia juntos. Pero ahora cuando salían los muñecos esos de vamos a la cama, a la cama sí o sí. Entonces los críos éramos muy obedientes. ¿Cómo vivieron Pedro y Clemen las diferentes etapas como alumnos? Yo iba a las mercedarias, que llevábamos nuestro uniforme, y todas las fiestas que hacíamos allí, y nos llevaban a la capilla casi todos los días, y tomé la comunión allí, en las mercedarias. Y entonces pues me eché otras amigas ya diferentes de donde yo vivía, porque por donde yo vivía nada más que iban 2 allí al colegio, las demás iban al público. Y entonces ya tenía el corazón partido, porque tenía mis amigas de allí y las de aquí, pero los recuerdos de allí son muy bonitos. Yo a los 13 años nos vinimos a vivir a Murcia. De Lorca, mi padre vendió todo y nos vinimos a vivir a Murcia porque mi hermana empezaba a estudiar la carrera universitaria y mi madre siempre ha sido muy protectora de nosotros.
Y entonces dice que lo mismo le daba a mi padre obrar en Lorca que obrar en Murcia, porque mi padre entonces pasó a la construcción y nos vinimos a vivir a Murcia. Yo hice el bachiller elemental en el Instituto del Barrio del Carmen y luego ya el bachiller superior y COU lo hice en el Nicolás de las Peñas, el que está al lado de La Vega. Allí lo hice y pues esa época pues fue muy bonita también. Yo cuando empecé a estudiar, primero empecé como una academia, que nos daban unas clases aquí, pero claro, luego cuando ya empezaba la época del instituto, que tenía que esto, como aquí no había instituto, pues mi padre me mandaron a... Bueno, que mi padre se volvió a casar, de segunda. Entonces me enviaron a Murcia a estudiar en un colegio, estaba interno. El colegio se llamaba Ruiz Mendoza, que actualmente pues ya no existe como colegio, pero el edificio sí que existe, que es donde está el Hotel Nelva. El Hotel Nelva ese era el antiguo colegio donde yo estudié. Ahí estudiábamos todo el fin de semana, toda la semana estábamos internos y los fines de semana venía al pueblo, en el coche de línea, claro. Y luego en vacaciones, cuando nos daban las vacaciones en verano, pues mis padres no podían veranear porque tenían negocio. Pero entonces me enviaban a Elche, que mis tíos vivían en Elche, los hermanos de mi padre. Y allí pues mis tíos sí disponían, también aparte de mantener su negocio allí, pero tenían casa en la playa, en Santa Pola. Y entonces yo los veranos pues me iba con ellos allí y pasaba todo el verano en Santa Pola, excepto la fiesta de San Roque, que siempre vine a la fiesta del pueblo. Cuando terminaba la fiesta del pueblo ya me quedaba aquí en Fortuna para prepararme para cuando empezara septiembre poder ir a seguir a Murcia a estudiar. Pedro recuerda la excelencia de uno de sus profesores de bachillerato. Uno que es el que nos daba matemáticas, que era don José Manchón, en el Ruiz Mendoza, claro. Cuando terminé COU, empecé a hacer magisterio y empecé con el plan que es el que está actual, que le decían el plan experimental, que para hacerlo necesitabas tener COU. Entonces pues hice la especialidad de lengua y filología francesa. Y fueron 3 años muy bonitos porque esa edad es una edad que todo lo encuentras bien. A mí me costaba trabajo estudiar, que tenía que echarle horas para estudiar. Hay gente, mi hermano mismo solo leía las cosas y se le quedaban y yo le tenía que echar interés. Pero bueno, que gracias a Dios yo hice mis 3 años sin repetir nunca ni nada. Mi título fue el primero que firmó el rey Juan Carlos, porque era la promoción que empezaba, y luego ya os contará mi marido que el suyo lo seguía firmando Franco. Luego cuando ya empezamos la universidad, me fui a vivir a una casa de un matrimonio que acogía estudiantes, ¿no? Contamos una suerte que también era un matrimonio muy lector, porque venían de una familia bien de Murcia, que vinieron a menos, pero tenían un despacho con una biblioteca grandísima. Y ahí seguí mi afición también a leer. Estudiamos paralelos, no nos conocíamos. Ella en el plan experimental y yo en el último del plan 67 que se llamaba. Era la promoción última de mi plan y ella la primera del suyo. Terminamos a la vez, en junio del 75. En junio del 75. El título universitario, que es anecdótico, como pilló la época de transición de la dictadura de Franco a la monarquía de Juan Carlos, pues aunque teníamos pagadas las tasas, primero firmó Franco los títulos que aún vivía. El mío está firmado por Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado, y ya el de mi mujer, aunque fue del mismo año, ya estaba Juan Carlos de rey, y entonces el suyo está firmado. No, el rey. Entonces el suyo ya está firmado por Juan Carlos. En la carrera, quien me marcó a mí fue la profesora de Geografía e Historia, la catedrática María Teresa Pérez Picazo, que para todo el mundo era un hueso, pero a mí me gustaba mucho, porque era una mujer que
que explicaba muy bien la geografía y la historia. No hacía falta prácticamente casi estudiar con ella, porque te la explicaba también, te hacía los esquemas en la pizarra de tal manera que nada más que con ver su explicación ya había asimilado el contenido de lo que estaba explicando, ¿no? No todo era estudiar en la juventud de Pedro y Clement. La época del guateque, la pandilla de amigos y de amigas que aún no empezaban del todo las discotecas, o sea, las discotecas estaban empezando entonces, ¿no? Pero no había medios económicos para pagar entradas para ir a la discoteca, porque se cobraba la entrada. Entonces, pues organizaban bailes en casas particulares o en casas de campo, y llevábamos a las bebidas y estaba siempre el clásico que no bailaba nunca, que es que ponía siempre la música. Se revolucionó completamente la música española. La música española hasta esa época mayormente era copla y zarzuela, que aunque nos gustaba también, nos gustaba y nos sigue gustando, ¿no? Pero en cuanto ya a música moderna, música ligera, pues en la época esa. ¿Quiénes que nos gustaban? Pues mira, el dúo Inadámico. Los Pequeñiques, los Sires, los Bravos, con su famoso Black y Black, de grupos internacionales, pues los Beatles, los Rolling Stones. Los Bravos, los Bravos es que me encantaban, porque yo estaba enamorada, perdida del cantante de Los Bravos, entonces que me gustaba mucho. Vinieron aquí a la fiesta Los Bravos. Pero ya estaban angélicos que de bravos le quedaba nada. Le quedaba nada. Ya le perdí el amor. Cuando ya lo vi en directo, digo, ay, señor. No, pero eso fue la época que lo viste tú. Pero yo recuerdo la época que los vi yo. Yo digo cuando vinieron aquí, Pedro, a las fiestas, vinieron dos que me veces. maté bailando, porque me encantaba, pero yo creo que era playback lo que ponían, porque pobre tico lo veía y ese venía apuntalado ya. Como canción, sí, hay muchas. Pero a mí la canción que siempre me recuerda, y además lo sabe mi mujer mucho, que es una de las canciones que me trae muy buenos recuerdos, es precisamente no es de esa época, es anterior, y es cuando yo era pequeño, y es La Campanera. ¿Quién ha pintado esas ojeras, la flor del lirio real? Esa es La Campanera, ¿no? Esa es que se la cantaba la señora que había en casa. señora que tenía a su madre aquí para que lo cuidara, como la madre estaba en la tienda, para dormirlo. Sí, y esa canción me recuerda mucho y además me gusta mucho. Mira si le le recuerda que la banda de música el día de Santa Cecilia, como va dando vueltas por la calle, al llegar aquí y sabe que mi marido siempre que lo ve dice, Nino, la campanera, la toca. En diferentes momentos y lugares, Pedro y Clement comienzan a ejercer el magisterio. Yo termino en junio del 75 y entonces me llama una de mis amigas, de las compañeras de mi carrera. Nena, ¿tú quieres trabajar? Digo, ¿ya? Dice, sí, es que en el colegio en Las Monjas de Fortuna, ella es de la Alberca. Entonces allí es donde está el colegio matriz de Cristo Crucificado. Entonces dice que como yo estudié aquí, me han dicho si quiero trabajar y hay 2 vacantes. ¿Nos vamos las 2? Digo, pues vámonos. Y entonces yo en septiembre del mismo 75, yo empecé a trabajar ya aquí en el colegio de Las Monjas. Entonces estuve de interina. Entonces Las Monjas tenían un concierto, era colegio concertado de primaria, que daban de primero a quinto. Convocaron oposiciones, la aprobé y ya me fui del colegio, que me fui a Lorca. A mí me hacía mucha ilusión de ver cómo eran los críos, cómo era yo allí en mi tierra. Y entonces me fui a Tercia, que allí pasé un año, ¡ay, qué año más bonito! Es que los compañeros eran buenísimos, el director, eso era una bellísima persona. No es como ahora, que ahora para todo tienen que pedirle a los padres autorizaciones. Entonces amanecía el día así, nene, esta tarde traeros merienda que nos vamos al campo de no sé quién. Y nos íbamos
con una cosa, todos los críos venían con sus mochilitas al campo. Yo el periodo de 75 a 76, ese año no trabajé, estuve preparándome las oposiciones y en julio del 76 me aprobé las oposiciones y con tan buena suerte, aparte de aprobar las oposiciones, ¿no?, de que ya me hicieron funcionario, de que cuando pido me dan fortuna. Entonces para mí fue una alegría doble. ¿Por qué? Porque me dan el pueblo donde yo me he criado, donde yo había nacido, mi familia vivía aquí. Y por otro lado un poco también de tristeza. ¿Por qué? Pues porque yo prácticamente mis amigos estaban relacionados ya en Murcia. Aquí en Fortuna pues, sí tenía amigos de cuando yo era más pequeño, ¿no? Pero la relación mía ya como en plan de joven, de guateque, todos esos rollos estaban más en Murcia ya que en Fortuna. Pero claro, pero pronto me adapté porque yo era de aquí y conocía gente de aquí y tal. Y empecé a hacer pues, vida social también aquí. De algún modo, el inicio del magisterio propicia una relación que tiene un germen particular. Él ya estaba aquí en el Vicente Alexandre y nos conocíamos del pueblo. Yo no estaba en el Vicente Alexandre, yo estaba en Las Monjas, pero yo iba a comer, como teníamos sesión de mañana y tarde, yo desde que vine aquí a Fortuna yo he comido siempre en el comedor escolar. Entonces yo iba ahí, entonces pues nos conocíamos en los claustros y todas esas cosas, pero de trato así de salir y eso no. Y entonces me fui a Lorca y cuando habíamos hecho el viaje antes. Fue ese año, el año de verano. El año que yo me fui a Lorca, hicimos un viaje varios compañeros maestros y entonces a mí me querían relacionar con otro compañero y a mi marido con otra. Y nos fuimos las dos parejas en un viaje de estos organizados, que Francia, fue a Holanda, por Centro sí. Europa. Y entonces ahí es donde empezamos a intimar, a conocernos más, a unirnos un poco, y ahí es donde empezó verdaderamente, porque cuando nos fuimos al viaje no íbamos ninguno con intención ninguna. Los compañeros decían que esto hay que arreglarlo, que esto no sé cuántas, pero era con los contrarios. Y no, y en el viaje pasó al contrario. Nos unimos, ella, mi otra compañera, es María Encarna, con José Manuel y nosotros dos. Cambiaron la pareja. Y entonces ahí ya, y ese año fue cuando yo me fui a Lorca. Me hacía mi ilusión, digo que yo me voy a Lorca, que yo me hace ilusión conocer mi gente. Y entonces ya él me llamaba por teléfono y todas esas cosas. El Colegio Vicente Alexandre ha sido el lugar de convivencia profesional de Clemen y Pedro. Visitamos el Vicentico, el colegio de Fortuna que ha sido y es parte de su vida. Yo fui a ese colegio, yo de pequeño fui, porque entonces eran unas graduadas. Estaba el de los niños y el de las niñas. El Vicentico se lo puso el nombre mi marido, porque como él hacía bandos, panochos y todo eso, en uno de ellos ya metió el Vicentico. El colegio siempre se ha caracterizado, a pesar de ser un monstruo de colegio, porque ha sido, y sigue siendo el más grande de Fortuna, con un claustro muy numeroso, que siempre hemos llevado bien todos los profesores. En la época que empecé a trabajar, que era una época muy mala, muy difícil, porque era la época de la transición, que entre los que tiraban más el régimen franquista, los que ya venían con ideas de progresistas, de edad, ahí había en el colegio el claustro estaba formado por falangistas, por comunistas, por socialistas. Pero luego allí pero eso a no la se hora, vivía, ahí no se vivía eso. Allí éramos todos compañeros. Cada uno tenía su ideología y tal. Éramos todos compañeros, nos juntábamos en comida, en cenas, en juergas. El ambiente era muy agradable, y sigue siéndolo el colegio así. Nosotros, y está feo que lo digamos, pues fuimos personas que nos gustó siempre estar
innovar y trabajar por la innovación en conjunto con otros compañeros y tal. Y si se celebraron, empezaron a celebrarse los carnavales, por ejemplo. Fue porque empezamos mi mujer y yo, con los alumnos pequeños, los dos solos, disfrazados con los alumnos, a hacer carnaval y los desfiles. La fiesta a fin de curso. La fiesta a fin de curso igual tampoco existía. Los bailes. Organizábamos intercambios con el colegio de Cazón, los alumnos de aquí iban allí y los de allí venían aquí. Estaban una semana. Estábamos una semana, organizábamos una semana cultural que hice yo un proyecto para que trabajaran, no solamente era de alumnos, no solamente eran alumnos, interveníamos profesores, padres y alumnos, los tres sectores educativos, ¿no? Y organizábamos, pues, si un día estaban en clase por la mañana los alumnos, los padres estaban con los padres de allí, haciendo visitas y tal. Y excursiones, también actividades extraescolares y tal. Y luego en la fiesta final de curso participaban. En la fiesta final de curso participaban los alumnos españoles en la fiesta final de curso de los franceses y los alumnos franceses en la de... Que de todo eso ya no queda nada. Que de todo eso ya no queda nada. Los padres era un respeto a lo que el profesor decía, que no te quitaban autoridad ninguna. Tú eras la máxima autoridad ahí y lo que tú decías, eso iba a misa. Conforme fue avanzando el tiempo, que ya eran las madres más jóvenes, ya venían ellas con otros, pero aún te guardaban un respeto y eso. Pero ya el final, aunque yo no me puedo quejar, que yo en mis 37 años que he trabajado, no he tenido nunca, y lo digo con la cabeza bien alta, ningún enfrentamiento con ningún padre. Yo he ido hasta el último día con la misma ilusión que el primer día. Con mis carnavales, el último año, que ya iba a cumplir 60 años, haciendo mi Belén, yendo con mi pandereta. Yo cogía mi pandereta y mis alumnos y iba de aula en aula para desearles que pasaran una feliz Navidad, que no lo hacía nadie, era yo sola. Ya me esperaban, a ver cuándo va a venir la señorita Clemen, decían los críos. Es el magisterio un motivo más que suficiente para haber considerado a Clemen y Pedro personas memorables Murcia Rural. Nos desplazamos al local de la asociación, La Albarza, para comprender otros motivos de la elección como personas memorables de Pedro y Clemen. Un grupo de maestros decidimos, del Vicente Alexandre, decidimos de manera voluntaria, sin cobrar una peseta, decidimos establecer aquí, para que se hiciese aquí en Fortuna la educación de adultos, se estableciese la educación de adultos. Porque se pidió primero referencias de qué se necesitaba para que aquí lo concedieran. Y entonces dijeron que un grupo de maestros que estuviesen aquí definitivos tenían que dar clases sin cobrar durante 2 años, el tiempo que tardaban en sacarse el graduado. Y entonces lo hicimos. Exacto, fuimos un grupo de maestros que estábamos todos en el Vicente Alexandre y en el Colegio de Cristo Crucificado, que también había monjas, hermanas, que claro, también yo estaba aquí entonces. Claro, también participaron. Y entonces, después de la jornada laboral, que entonces era mañana y tarde, terminábamos a las 5 de la tarde, pues dábamos por la tarde-noche, cuando ya terminaban de trabajar la gente sus trabajos y tal, dábamos, ese grupo de maestros, dábamos clases gratuitas para que a los alumnos sacasen su titulación. Fue también el germen del movimiento cultural de Fortuna. De ahí surgió, yo me encargué de eso, lo propuse yo, de un grupo de los que estábamos ya entregándose el graduado, de hacer una fiesta final de curso en la que participaran los que estaban sacándose el graduado. Organicé una obra de teatro que se llamaba El Genio Alegre, en el que participaron los alumnos, que eran todos mayores de edad, claro,
como actores y tal. Los representamos en el salón parroquial y cobramos entrada. Cobrábamos una entrada, ¿para qué? Pues para, con ese dinero, hacer el viaje fin de curso, ¿no? Menudo viaje. Menudo viaje, que lo hicimos a Santa Pola y la isla de Tabarca. Y a la isla de Tabarca. A la isla de Tabarca, ¿no? Ahí estuvimos de viaje de fin de estudio. Y eso fue el principio de ahí, de ese teatro, de la Eugenio Alegre. Después otro año se hizo Francisco Alegre y tal, y Olé, Francisco Alegre y Olé. O sea, de ahí surgió que de ese grupo se formara lo que posteriormente fue Coro y Danza la Purísima, la Peña de la Albarza, y todo surgió de ahí. Porque muchos de los que iban habían estado en la sección femenina y sabían bailar. Y dije, oye, ¿y por qué no en la fiesta de San Isidro, que en San Isidro aquí se celebra mucho? ¿Por qué no hacemos una ofrenda floral al santo vestido de huertano y tal? Y participamos en el desfile y tal, de la procesión de la romería de San Isidro. Y dice, pues venga, vale. Y entonces nos juntamos en el grupo de jóvenes que acaban sacándose el graduado, con el grupo de jóvenes de la parroquia, y montamos el germen de Coro y Danza la Purísima. Además se le puso el nombre precisamente ahí. Salimos desde el convento de las monjas hasta la iglesia vestidos de la ataviada de huertano con la ofrenda floral al santo, ¿no? Y luego participamos en esto. Y bailaban durante la romería de ese grupo, como ha dicho mi mujer, había personas que ya conocían el folclore, porque habían bailado la sección femenina, aunque no existía, pero la conocían, ¿no? Y entonces enseñaron a cómo se bailaba la jota, la malagueña y tal. Y entre los jóvenes de ahí, los jóvenes del grupo parroquial, que también sabían tocar la guitarra, y unas personas mayores que quedaban, que conocían el folclore, como Manolete y tal, que conocían, se tocaban la bandurria en sus tiempos, cuando eran jóvenes, montamos lo que se llamó el Coro y Danza de la Purísima. Y eso fue en el 79, en mayo del 79. Así estuvimos 3 años, sí, 3 años, que participábamos en el desfile de carroza. Le pedíamos, por mediación de mi mujer, porque conocía a mi suegro. Dice que era él solo. No, pero pues los inicios sí, ahí no participabas tú. Entonces, por mediación de mi mujer, que todos éramos nosotros ya novios, le pedía a lo del tío de la bota, a Capel, porque mis suegros eran amigos de los dueños de Capel, le pedían la carroza del tío La Bota y la traíamos y participábamos, ese grupo que estamos ahí en el desfile de San Isidro. En el 83, en ese San Isidro, una de las mujeres que también se había sacado el graduado, que era Pepita Villaescusa, que había bailado en el grupo Virgen de la Vega, de Pontetocino. Bueno, que ella es de Pontetocino, pero el grupo empezó en Pontetocino, aunque está en Murcia, ¿no? Me dice, Pedro, ¿por qué no hacemos una peña huertana y ya rescatamos el folclore de nuestro, porque estaba perdido y tal? Digo, pues mira, vale, pues muy buena idea. Y entonces, dice, yo me comprometo a enseñar los bailes de Murcia. Y otras que sacaron el graduado de escuela, que también eran mayores, que habían bailado en la sección femenina, como Isabel María, como Paquita Miralles, como Conchita Sandoval, dijeron, y nosotras enseñamos la de Fortuna. Venga, vale. Pues entonces nos reunimos, una pequeña comisión, mi mujer, yo, una maestra que había aquí, se llamaba Petra Amparo, que era de Cuenca, otra pareja que también participaba, que era Ricardo y María. Nos reuníamos en mi casa por las tardes, noches, que ya estábamos nosotros casados, y mi hijo era pequeño, porque mi hija aún no había nacido. Elaboramos los estatutos, convocamos una asamblea, gente interesada, para que se aprobaran en el salón parroquial, y ahí se le puso el nombre a la asociación cultural Peña la Albarza, y el grupo de coro y danza La Purísima, que ya venía arrastrando de antes, que se integró ahí, y surgió lo que actualmente es la Peña de la Albarza. Eso se aprobó en esa asamblea el 20 de enero de 1984. Estaban también una serie de personas ya mayores,
que habían sido músicos de la sección femenina y tal, y de la rondalla que existía en su época, como Vicente Ramón, como Manolete, como el tío Jacinto Pelayo, que le decíamos Jacinto Pelayo, como Paco Miralles y tal, que no sé si me olvidará alguno, pero bueno, que enseñaron a los jóvenes cómo se tocaban la malagueña y la jota. Y ellos daban la clase. Ellos daban la clase para enseñar. Y ahí empezó el grupo, que actualmente existe. Que este año hicieron el 40 aniversario de la fundación de la Peña de la Albarza y el 45 del coro y danza La Purísima. La Albarza es el nombre que recibía un morral de esparto que llevaban los pastores. En Fortuna, la Albarza ha tenido capacidad para rescatar antiguas tradiciones. Entre otras iniciativas, se intentó recuperar las comparsas de los carnavales que en décadas anteriores se realizaban en Fortuna. A lo largo de los años se ha consolidado la celebración del Festival Internacional de Folclore, ahora integrado en las fiestas de San Roque. Antiguamente, aquí las mujeres cuando se casaban acompañaban en la procesión de Viernes Santo a la Virgen de los Dolores con el traje de novia, la que tenía el traje de novia, que era la vaquiña. Entonces, esa tradición se perdió. Y mi marido siempre estaba con la petera, esto hay que recuperarlo porque esto es una cosa muy bonita. Y yo cuando nació mi hijo, íbamos otra y yo delante de la Virgen ya vestida de pava acompañándola. Y así estuvimos 3 años. En la peña nos reunimos y dijimos, esta tradición hay que recuperarla. Y entonces 3 personas, una compañera, un compañero y yo, fuimos de casa en casa pidiéndole a la gente que sabíamos que tenía el traje de la vasquiña, que es un traje antiguo, que yo lo tengo. Del siglo XVIII. Del siglo XVIII, que es precioso, de raso, con terciopelo y bordado en azabache. Entonces, que nos lo dejaran para poder procesionar y que se lo íbamos a respetar. Bueno, entonces nos lo dejaron muchas personas. Y ese año, gente de la peña y gente que no era de la peña se vistió con esos trajes que nos dejaron y acompañamos a la Virgen. Con el pasico así y con el rosario, dice, mira la pez en pavas. Entonces, el mote era ese, pero el nombre suyo es Las Damas de la Virgen. La Albarza participa de forma activa en la celebración de las fiestas de sodales ibero-romanos de Fortuna. Las fiestas patronales de Fortuna en agosto, que son en honor a San Roque, que es el patrón, estaban prácticamente muertas. Solamente quedaba lo que era la verbena, y las verbenas también estaban ya en decadencia, No había otra actividad y entonces se pensó, a partir del ayuntamiento y de grupos, de que eso había que pegarle un vuelco, porque las fiestas estaban muertas. Quien conoció las fiestas de Fortuna años atrás, que eran unas grandes fiestas con grandes verbenas y tal, con artistas que venían de primer nivel nacional. Porque recuerdo un año que vino, ese mismo año, vino Maciel, Mocedades, Carmen Sevilla, Augusto Algueró, Los Bravos, que nombró antes mi mujer, en la época de jóvenes, no ya de mayores, y tal. Tenía gente importante a nivel nacional. Y habían pegado una decadencia que solamente quedaba la verbena y prácticamente la gente pasaba ya prácticamente de verbena. Entonces se vio, y por esa fecha fue cuando Antonino González, el catedrático de la universidad, hizo un estudio y descubrió que la Cueva Negra tenía los títulos pisti, ¿no?, de que había sido inscripciones en piedra, bueno, esto lo habrán contado con el balneario romano y tal. Entonces, la historia de cómo venían los romanos aquí a pegarse a los baños y tal. Entonces surgió la época de hacer un vuelco y formar grupos, como en otros sitios existen los grupos de moros y cristianos, pues aquí de romanos, de sodales, compañeros, Álvaro Sodal significa amigo, grupo, compañero, de
romanos. Entonces surgieron los primeros grupos, que según inscripciones que había en la Cueva Negra, pues una dedicada a Venus, otra dedicada a Baco, otra dedicada a Júpiter, a Apolo, a Esculapio, ¿no? Y entonces pues surgieron los para grupos, alegrar la fiesta. para alegrar la fiesta. Y a partir de ahí empezaron los desfiles ibero-romanos, que son de interés turístico regional, que se celebran el 15 de agosto. Para concluir este recorrido por la participación de Pedro y Clementina en la cultura de Fortuna, debemos recordar la faceta de monaguillo de Pedro. Pedro ha participado desde niño en distintas cofradías de Fortuna: San Juan, Virgen de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Clemen y Pedro participan activamente en la vida parroquial. Pedro y Clemen fundan en el año 1993 una cofradía. Él le hacía ilusión comprar una imagen, entonces la compramos y la teníamos en mi casa. La tuvimos en mi casa hasta que se llevó a la iglesia y la gente iba a verla y decían: ¡ay, que este señor tan hermoso! Pedro, tienes que hacer una cofradía, Pedro, tienes que hacer una cofradía. Yo sabía que el hacer una cofradía, eso acarreaba un trabajo de mucha importancia. Pero bueno, que nos calentamos y fue a petición de la gente. ¿Es así o no es así? Porque desde el principio tú no tenías idea de cofradía ni de... No, nosotros compramos el Cristo de la columna, o el de los azotes, como se le llame, como quiera llamarse. El de la flagelación. La flagelación, el Cristo de la columna, ¿no? Y entonces, pues a petición de la gente y tal, pues decidimos formar una cofradía, la cofradía del Santísimo Cristo de la Columna. Pedro y Clemen suman a todo lo anterior una función que resulta primordial. Y esta ya anda y habla ya como... Tenemos dos hijos. Un hijo, que es el mayor, que tiene 41 años, que es ingeniero de telecomunicaciones, casado, que tiene una cría, y mi hija, que es maestra también, especialidad suya de pedagogía terapéutica y máster en lengua de signos, y también está casada y tiene dos hijos. Mi hija trabaja en un centro en Mazarrón, porque ella vive en Mazarrón, se casó con un mazarronero, vive en Mazarrón, trabaja en el centro de discapacitados de ahí de Mazarrón, el centro de día, como maestra. Y mi hijo, que es ingeniero de telecomunicaciones, que también está casado, vive en Murcia y trabaja en el Servicio Murciano de Salud, llevando el soporte técnico del Servicio Murciano de Salud. Llega a su final el repaso por las historias de Pedro y Clemen. Las historias de un fortunero y de una fortunera nacida en Lorca. La historia de dos dinamizadores culturales de Fortuna. Las historias de dos memorables Murcia rural. Y, principalmente, las historias de dos maestros rurales. Eso que mejor lo pueden valorar son ellos, ¿no? Pero vamos, que notamos cierta empatía con ellos y que nos ven por la calle, nos saludan y que nos guardamos recuerdos. Y nosotros también guardamos un buen recuerdo de ellos. Yo, de mis alumnos, yo recuerdo muchas cosas, porque me ven aún por la calle, hay algunos que ya tienen nietos y te saludan donde me vean, siempre me dan unos abrazos y me saludan con mucho cariño y le dicen a su hijo: esta fue mi maestra, dale un beso, que te guardan así un recuerdo bonito. Eso era prácticamente... O hay alguno que va en el tractor montado y me pega unas pitorras cuando me ve: adiós maestra, date cuenta. Que yo lo he vivido porque me ha gustado. Entonces las cosas que tú vives porque te gustan, las haces de corazón. Claro que sería maestra de nuevo.